escucha esta frase. Si cada miembro de la iglesia fuera como yo, ¿cómo sería la iglesia? Si todos los que componen la iglesia fuera como yo, ¿cómo sería la iglesia? ¿Cómo sería la iglesia? ¿Verdad? Hoy vamos a ver los que componen, quiénes deben de componer la iglesia visible de nuestro Señor Jesucristo. Aclaramos por qué la iglesia puede ser invisible y visible. Pero estamos hablando ahora de la iglesia ya visible, que se compone de hombres y mujeres que vienen a ser los miembros de la iglesia. Ahora, las preguntas que les tengo, que es lo que vamos a ir respondiendo a través de este pedacito, ¿quiénes deben ser miembros de la iglesia? Yo les tengo 3 grupos, o 3 calificativos, pero así en breves palabras, ¿quiénes ustedes creen que deben de ser miembros de la iglesia? Los que creen en Cristo, ¿quiénes más? A ver, ¿hay más? Los que han hecho la profesión de fe por Jesucristo y tienen testimonio de seguir los mandamientos. Muy bien, ok. ¿Otra persona? Que se han bautizado, ¿quiénes más? Ok. ¿Quiénes más? ¿Quiénes deben de ser los miembros de la iglesia? Pero puede ser miembro de la iglesia, por ejemplo, y hermano, estar enfermo en una cama, no poderse reunir y puede seguir siendo miembro de la iglesia. Sí, hay sus excepciones, sí. Usted dice los que se congregan, deben de congregarse. Sí. Ok, vamos a ver entonces quiénes deben de ser miembros de la iglesia. Y le dije que íbamos a agruparlo en 3 calificativos. Número 1, los regenerados. Okay, ustedes lo han dicho diciendo los que creen en Cristo. Pero fíjense, ¿por qué decimos exactamente los regenerados? Yo no dije degenerados. Los regenerados. ¿Okay? ¿Por qué? Porque son los que dan evidencia creíble de haber recibido a Cristo como Señor y Salvador. La persona tiene que haber experimentado un cambio de naturaleza en su vida. ¿Okay? Tiene que haber experimentado un cambio de naturaleza. Ese cambio de naturaleza es lo que te hace a ti hacer una profesión de fe creíble en Cristo, de venir a Cristo, etcétera, etcétera. Pero lo más importante es que la persona tiene que haber experimentado un cambio, un nuevo nacimiento, un toque del Señor. ¿Por qué? Porque la naturaleza y la misión que tiene la iglesia lleva consigo la idea de que deben de ser solo los regenerados. ¿Por qué? Porque es una organización lo cual es espiritual y tiene también una misión específica, la cual también es espiritual. Así que solamente los que dan evidencia creíble de haber recibido a Cristo como Salvador y Señor, los regenerados, son los que deben de ser miembros de la iglesia. O sea, la iglesia debe estar formada por personas regeneradas. Es por eso que se utiliza el vocablo santos para referirse a la iglesia. A mí me llama mucho, me impresiona esta palabra, santo. O sea, una persona que ha sido, escuche, separada para el uso exclusivo de Dios. ¿Tú te imaginas eso? Haber sido uno separado para ser exclusivo de Dios. Por eso es que el llamado nuestro siempre es a santificación de vida, es apartarnos del mundo. ¿Por qué? Porque tenemos un uso exclusivo, un uso glorioso. Por ejemplo, muchas veces nosotros tenemos quizás algunos utensilios en la casa que nunca usamos.
porque tienen un uso específico, un uso que es nada más. Por ejemplo, yo les recuerdo que en los tiempos cuando uno no tenía mucha sabiduría, ¿no? Cierta vez llegaron a la casa unos vendedores vendiéndonos unas copas de baccará. Y las copas de baccará costaban como $1,500. Y como yo les puedo decir, yo me puse de acuerdo con mi hermana y compramos las copas de baccará. Bueno, resulta ser que dividimos las copas de baccará, cada uno cogió la mitad. Y yo sé que las de mi hermana en una mudada se le desbarataron todas. Pero las mías, precisamente por haberme costado tanto, están ahí en una vitrina y nadie las toca. Nadie. Ahí están por años y años y años. Y nadie ni las mira ni nadie las toca. Jamás. Porque son exclusivas. No es como los vasos comunes que usamos. Tuvieron un costo alto y no quiero que se me rompan. Más cuando me costaron tanto. No quiero que se me rompa. Y ahí están, ahí exclusivas. Ok. Hermano, nosotros fuimos comprados con un precio de sangre. Y Dios nos dio un valor. Una vez que fuimos comprados por la sangre de Cristo, hermanos, tenemos un uso exclusivo para Dios, para Él nada más. Por eso es que muchas veces cuando nosotros comenzamos a mezclarnos con el mundo y estar aquí, estar allá, contristamos al Espíritu Santo de Dios, porque el Señor nos compró para Él. Entonces, al Él comprarnos para Él y para usarnos para su honra y gloria con una misión espiritual, pues la iglesia es una organización espiritual y es el cuerpo de Cristo. Entonces, por eso es que somos separados y puestos a un lado. Vamos a buscar 2 versículos, ustedes me van a ayudar a leerlo. Romanos 12:4. Romanos 12:4. ¿Quién lo tiene? Por favor, lo lee, hermano Willy. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros. Ajá, siga leyendo. Siga leyendo. Pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo. Y todos los miembros los somos nosotros. Siga hasta el 8. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Okay, aquí tenemos un ejemplo de los dones espirituales, la lista de dones espirituales, los servicios que prestamos al Señor, todas son tareas espirituales. Por eso es que la persona que va a ejercer esta función tiene que ser un regenerado, tiene que ser una persona que haya nacido de nuevo, que haya tenido una experiencia personal con Jesucristo. Por eso es que nosotros tenemos mucho cuidado con la membresía de la iglesia. Nosotros tenemos varias personas congregándose con nosotros. Tenemos inclusive más congregados que los que son miembros, y ojalá mi oración para con todas estas personas es que ellos tomen con más responsabilidad la iglesia y lleguen a venir a ser miembros de la iglesia. Pero tratamos, ¿no? Cuando les entrevistamos, y todos ustedes pasaron por eso, nosotros no los estamos haciendo para ponerlos en tela de juicio o para investigar, es porque queremos estar seguros que todo el que viene a ser parte del cuerpo de Cristo, de la iglesia visible, es una persona regenerada. O sea, que ha tenido un encuentro personal con Cristo. Por eso es que se le pregunta de su testimonio personal y se le pregunta, pues, si está de acuerdo en vivir de esta manera. Porque se espera que si usted tiene un testimonio personal, usted ha tenido un encuentro con Cristo. ¿Sí, Gilles? No es nada más saber sí o no. Entonces el don de lengua sí existe.
Sí, sí, nosotros. En la escritura lo habla. Ahora, Como que siempre lo han sacado tanto de contexto y siempre, o sea, siempre se escucha ok, así como nosotros en la escuela dominical estamos estudiando más acerca de eso y lo vamos a tocar en estos estudios de la iglesia más adelante. O sea, cuando toquemos los dones espirituales, que va a ser una parte de este estudio. ¿Ok? Pero el hecho está de que sabemos que los dones espirituales los recibimos del Espíritu Santo y el Espíritu Santo lo va a dar a aquel que ha tenido un encuentro personal con Jesús y éste lo va a poder desarrollar en la iglesia. En resumidas cuentas, los que deben de ser parte de la membresía de la iglesia visible, en primer lugar, son regenerados. En segundo lugar, lo que dijo nuestro hermano Michael, los bautizados. El bautismo es un requisito necesario para ser miembro de la iglesia. ¿Por qué? ¿Por qué no se puede ser miembro sin uno haber sido bautizado? A ver, ¿qué ustedes creen? ¿Por qué? A ver. Una ordenanza del Señor. Okay, ¿qué más? Es un testimonio público. Es un acto simbólico. Es una obediencia a nuestro Señor. ¿Okay? Fíjense, hay muchas personas que no están bautizadas, son partes de la iglesia invisible de Dios. Son parte de la iglesia invisible. Sin embargo, para ser parte de la iglesia visible de Dios, esta persona, para poder llegar a ser miembro, debe de proceder al bautismo. ¿Okay? Como todo lo que ustedes dijeron, esas cosas son bien importantes. La mayoría de las denominaciones evangélicas aceptan la práctica del bautismo. Ahora, hay diferencias entre las denominaciones en cuanto a quienes deben bautizarse, a qué edad y todo eso. Mucha gente pregunta, bueno, pero ¿a qué edad debe de bautizarse una persona? Cuando esa persona profesa fe en Jesucristo. O sea, no tenemos una edad específica que se le pueda recomendar a la persona y decir, esta es la edad. Nosotros sabemos que a los 12 años era que se consideraba a un niño ya con suficiente edad para venir a ser parte, precisamente a participar de la sinagoga y a participar de las cosas que hacían los adultos. Pero no podemos tomar esa medida y decir, tiene que ser a los 12 años que una persona debe de bautizarse. O sea, no hay una edad específica, pero sí nosotros tenemos que, sobre todo cuando hay niños que profesan el deseo de bautizarse y nosotros los hemos tenido y los hemos bautizado, es que estar muy seguros de lo que están haciendo, del por qué lo están haciendo y de que entiendan más. Inclusive yo pienso que con los niños se debe de tomar un poquito de más precaución y también disipularles un poquito más que inclusive los mismos mayores, para que no sea algo emotivo, para que no sea algo sino que sea genuino. Hermano, nosotros no podemos controlar el Espíritu de Dios. El Señor puede traer convicción a niños bien pequeñitos, desde 5, 6, 7 años. Ya los niños pueden tener sus convicciones en el Señor. El Señor puede hacer lo que Él quiera en la vida de las personas. Pero a la hora de bautizarse, sobre todo los niños saben que tienen una responsabilidad ya ahora como miembros de la iglesia, una responsabilidad que también no es solamente bautizarse. ¿Sí, Magdalena? No, pastor, que es bueno aclarar que el bautismo debe ser por inmersión, no por aspersión. Exactamente, por eso yo iba a decir aquí que las denominaciones tienen sus diferencias en sus maneras de bautizar, pero como bautistas, y valga la redundancia de lo que está diciendo ella, del nombre que llevamos, precisamente viene de una protesta en contra del bautismo de inmersión. Por lo tanto, nosotros el único bautismo que aceptamos es el de las Escrituras, es el que Jesús nos enseñó y es el de la inmersión, porque ya que es un acto simbólico, pues esa es la manera de simbolizarlo en la inmersión. ¿Okay? Pero por eso es que pusimos como primer requisito el ser regenerado. Y luego
el segundo requisito es los bautizados. O sea, el que se bautiza ya viene automáticamente a pasar a ser miembro de la iglesia. En tercer lugar, tenemos los voluntarios. El hacerse miembro debe ser una cuestión voluntaria. O sea, no se llega a ser miembro de la iglesia por haber nacido de una familia que es miembro. ¿Okay? Tampoco se llega a ser miembro por votos que puedan hacer otros por nosotros o por años de congregado. En otras palabras, no se debe de hacer a alguien miembro sin el previo conocimiento y aprobación de dicha persona. Como también nosotros creemos que una persona pueda bautizarse, no creemos que una persona pueda bautizarse por otra. Que nadie se puede bautizar por otro y nadie debe de hacer miembro a otro. Usted dice, ¿por qué la aclaración? Yo conozco un caso, no voy a decir ni el nombre ni la iglesia, de una persona que la hicieron miembro y esa persona ni sabía que era miembro. Cuando se enteró, le dijeron, es que como tú vienes ya por tanto tiempo, automáticamente ya te hicieron miembro de la iglesia. Así mismo. Solamente por ir, ya la apuntaron en los miembros de la iglesia. Y nosotros en esto tenemos que tener mucho cuidado, sobre todo dentro de nuestra asociación bautista, que ellos están muy preocupados por los números y siempre están detrás de los números y las estadísticas y todas estas cosas. Yo no digo que sea malo hacerlo, pero hermanos, nosotros no podemos estar nada más que pensando que tenemos que cumplir cierta cantidad de números. Y precisamente porque tienen eso en la mente y entran hasta en competencias, iglesias con iglesias, entonces tratan de o mantener una cantidad de miembros en la lista, miembros que ni vienen, ni se familiarizan con la iglesia, o personas. Yo conozco de iglesias que bautizaron a una niña de 4 años, ya por hacerla miembro de la iglesia. Y entonces todas esas cosas, hermanos, no deben de ser. O sea, la persona que se hace miembro de la iglesia tiene que ser por voluntad propia. Que esta persona lo quiera, lo desea, entienda lo que está haciendo, el por qué lo está haciendo. Y por eso es que hemos puesto ese orden de los que deben de ser parte de la iglesia. Los regenerados, los bautizados y los voluntarios. Así como el venir a Cristo es un acto de voluntad propia, lo mismo es el cumplimiento de todos los otros deberes cristianos. ¿Okay? Y tampoco la persona viene a ser miembro por el hecho de que la familia es miembro. Por eso es que nuestros hijos, nuestros jóvenes, ellos deben de tomar su relación personal con Cristo en serio. Si son creyentes, ellos deben de procurar el bautismo como un acto de obediencia al Señor. Y deben de personalmente tomar responsabilidad si deciden ser miembros de la iglesia y apoyar la membresía de la iglesia. El hecho de que sean juveniles o jóvenes no les quita menos responsabilidad que muchos otros adultos. Si ya han decidido venir a ser parte de la iglesia, deben de corresponder apropiadamente, porque así el Señor se los pedirá. ¿Okay? Así que estos son los que deben de formar la membresía de lo que es una iglesia visible. Yo creo que estamos hablando parte de doctrina de la iglesia, creo que estamos de acuerdo con eso, ¿verdad? De que deben de ser primero regenerados, segundo, bautizados y tercero, voluntarios. O sea, nadie hacerse miembro por otro o que lo pongan porque simplemente es congregado. Y fíjense si esa mentalidad está, que hay muchas personas que creen que son miembros de esta iglesia por el hecho de que llevan mucho tiempo viniendo. Yo no sé, quizás aprendieron eso en otras congregaciones, o no sé, pero no se dan cuenta que no, que para venir a ser miembro de la iglesia es un acto voluntario donde la persona dice, yo quiero venir a ser responsable en la iglesia. ¿Hay alguna pregunta sobre esto? Yo estuve en una iglesia, aquí mismo que en Cora, antes de llegar aquí, que ellos bautizan todos los domingos 10 y 15 niños. Y son bautistas. Y entonces ellos dicen que el Señor nunca puso fecha. No, exacto. Dice, y
eran bautizados todos los días, según ellos en la escritura. Ellos dicen que no hay, ellos no tienen ningún problema con eso de bautizar a los niños, porque el Señor dijo, ni siquiera creen en dar clases de bautismo porque la Biblia no lo enseña. No, y es cierto, la Biblia no enseña de que para bautizarse tenían que pasar ciertos requisitos, pero la enseñanza sí es bíblica, porque dice que está dentro de la Gran Comisión, donde dice ir a ser discípulos y enseñarles que guarden todas las cosas. La enseñanza, le doy la oportunidad, hermano. La enseñanza siempre es saludable para todo lo que vayamos a hacer. Y más cuando precisamente la enseñanza básica, una de las enseñanzas básicas del bautismo es que el bautismo nos salva. Y yo se lo he dicho a muchas personas, desde que usted ya en su corazón dice, me quiero bautizar, aunque se tenga que someter al procedimiento que alguna iglesia tenga como requisito para el bautismo, desde el momento que ya usted se somete a ese procedimiento, usted está en obediencia al Señor. Porque el Señor lo que quiere es que tú de corazón decidas obedecerlo. Hermano Rafael. William dijo de que no debe enseñarse, en esa iglesia enseñan, pero hay un caso que... No, él no dijo eso, él dijo que ellos en esa iglesia creen que no deben ni de enseñarse. Claro, eso es lo que yo estoy tratando de decir. Sí. Hay un caso bíblico cuando Felipe le predicó al eunuco. Él le explicó sobre Isaías, que era lo que venía leyendo. Por eso Isaías es llamado también el quinto o sexto evangelio. O sea que yo veo que el eunuco, el de Felipe le predicó al eunuco todo el evangelio. Recibió enseñanza. Y entonces dentro del evangelio está el bautismo. Exactamente. Y cuando Juan el Bautista, él bautizaba, él predicaba la palabra, predicaba el bautismo del arrepentimiento. Toda persona que se someta a un bautismo, ¿okay?, tiene que haber recibido enseñanza básica de lo que está haciendo y del por qué lo está haciendo. ¿Okay? Así que, hermana Natacha. Yo en Miami fui secretaria de una iglesia por 4 años y la iglesia se dividió. Ahí Mercedes estaba con nosotros también. Gracias a Dios, Mercedes, desde que nos convertimos en Cuba y no vuelto, estaban con nosotros en la iglesia. Y después, bueno, en Miami ahí estábamos también. Y bueno, la iglesia tuvo un tremendo problema y se dividió. Y yo le decía al pastor, después de un año, llámese a un miembro y dígale, si no se ha congregado en un año, ya no puede ser parte de la iglesia. Y el pastor, sí, Natacha, vamos a dejarlo ahí porque la plantilla de la iglesia y los números. Bueno, lo que pasó fue que en una junta administrativa que ni los miembros apenas sabían de la junta, llegaron todos los que hacía 4 años, yo estaba ahí, yo ni los conocía, llegaron a la junta y los miembros de la iglesia muy poquitos llegaron. En conclusión, la mayoría votó al pastor. Wow. Personas de 4 años que yo no conocía, decía, pero ¿quién es ese que está levantando la mano? No, yo sí soy miembro. Digo, wow. Y entonces yo le dije al pastor, yo un día se lo dije y mire lo que le pasó. 4 años una persona que ni conocíamos fue quien lo votó a usted de la iglesia. Por eso es que la membresía es importante y los que son parte de ella también, hermano, porque nosotros venimos a tener voz y voto como organización, y lo que ella está diciendo es un buen ejemplo de algo que puede pasar así en la iglesia, así que hay que tener mucho cuidado sobre estos 3, yo digo, cualidades que debe de tener la persona para llegar a ser miembro de la iglesia. ¿Okay? Vamos a ver entonces en los otros papeles que les repartí. ¿Ellos pudieron llenar todo el espacio? Okay, hay muchos que lo han llenado. Okay. Además, la naturaleza y misión de la iglesia lleva consigo la idea que solo las personas regeneradas deben pertenecer a ella
Pues la iglesia es una organización espiritual y es el cuerpo de Cristo. Eso es lo que usted dio ahora. Eso es de la semana pasada que estamos espiritual y es el cuerpo de Cristo. Todos pudieron completar entonces el otro papel. Okay. Vamos al nuevo entonces, a la relación de Cristo y la iglesia. A la relación de Cristo. Que vamos a buscar dos pasajes bíblicos. A ver, Miriam, ¿me puedes buscar primera de Corintios 12, del 12 al 13? Mana Gardenia, ¿me puede buscar Efesios 5, 23? Vamos a ver todo lo que es Cristo para la iglesia. Primeramente es la cabeza. Cristo es la cabeza, o sea, el jefe de la iglesia. Cristo es la cabeza, o sea, el jefe de la iglesia. ¿Qué dice ese pasaje, Miriam, de 1 de Corintios 12, 12 al 13? Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. O sea que Cristo viene a ser la cabeza de un solo cuerpo. No hay 2, 3, 4, 5. Es un solo cuerpo al cual nosotros pertenecemos, claro, con diferentes funciones, pero pertenecemos a un solo cuerpo. Efesios 5:23, hermana Gardenia. Dice así: porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y él es su salvador. Okay. Ahí pone el ejemplo de lo que es como el marido es cabeza del hogar, así Cristo es cabeza de su iglesia. O sea, ¿qué me está diciendo a mí el hecho de que Cristo es cabeza? Hermano, que nosotros tenemos que estar dependiendo de Cristo, contando con Cristo, obedeciendo a Cristo, siguiendo a Cristo. Él es el jefe, Él es el que tiene la última palabra en todo lo que hacemos. Quiere decir que como iglesia, aunque nosotros vengamos a nuestras reuniones y tengamos que tomar decisiones, siempre la mentalidad de todos debe de ser que aquí el jefe es Cristo. No es el pastor, no son líderes, no es el cuerpo de diácono, es Cristo. Es Cristo quien es el jefe de la iglesia. Y usted suena raro, pero ¿cuántas iglesias no han tenido problemas precisamente por ser los hombres quienes quieren venir y gobernar y dominar la iglesia de Cristo, cuando no debe de ser así? Porque esto es completamente no reconocer que Cristo es el jefe nuestro. ¿A quién tenemos como jefe? A Cristo. Él además es el esposo celestial, unidos íntimamente. O sea que no solamente como cabeza debemos de estar sometidos a Él, sino que Él es el esposo. Debe de haber un amor entrañable entre Él y la iglesia, y también la iglesia con Jesucristo. Jesucristo también es la piedra cabecera del ángulo, cuyas piedras vivas son los creyentes edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Y ahí yo les doy pasajes bíblicos que después ustedes pueden leer al respecto de todas estas cosas que Cristo es para nosotros, la iglesia. Y Él es también su sumo sacerdote, que intercede por la iglesia y encabeza el grupo sacerdotal. Y esta idea la encontramos ahí en el libro de Pedro, donde él dice que somos linaje escogido,
real sacerdocio. Entonces viene a la idea de aquel Antiguo Testamento donde había un grupo de sacerdotes. Ustedes saben quiénes eran los sacerdotes entre las tribus de Israel. Los levitas. Los levitas eran los sacerdotes, pero ellos tenían un sumo sacerdote. Bueno, de la misma manera funcionamos hoy día. Jesucristo es el sumo sacerdote y nosotros venimos a ser el real sacerdocio. O sea, los que estamos intercediendo ante Dios, por eso es que nosotros podemos orar, interceder, porque tenemos ese sacerdocio. Y eso lo tienen todos los creyentes. Fíjense cómo la iglesia se ha equivocado pensando de que solamente un grupo es el que deben de ser los sacerdotes, y no es así. La iglesia entera es el real sacerdocio, son los que están intercediendo ante el Señor. Así que Cristo es la cabeza, es el esposo, es la piedra cabecera del ángulo, es el sumo sacerdote. Y Jesucristo tiene un mensaje para la iglesia de hoy. Nosotros sabemos lo que dice Apocalipsis 3:20, ¿verdad? ¿Qué dice ahí? He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. ¿A quién se le dice esto en Apocalipsis? A la iglesia. ¿Cuáles de las iglesias? A la Odisea. ¿Okay? ¿Por qué Jesucristo le dice esto a la Odisea? Porque lo han sacado de la iglesia. Lo han sacado de la iglesia. Fíjate qué situación tan triste, qué situación tan desagradable de que Jesucristo lo hayan sacado de la iglesia. Después de ser todo esto, cabeza, esposo, la piedra cabecera del ángulo, el sumo sacerdote. Eso es como llegar ahora a la casa y encontrarme las maletas con la ropa fuera de la casa. y el llavín cambiado para no poder ni entrar. Así han sacado a Cristo. ¿Ok? Así han sacado a Cristo. Fíjense cómo Él dice: el que oye mi voz y abre la puerta, entraré, cenaré con él y él conmigo. La idea de cenar juntos, de sentarnos a la mesa, es tener comunión. Dicen que cuando los mejores tiempos que pasa la familia es cuando se sientan a la mesa a comer. Se sientan a la mesa a comer y comparten, conversan. Es un tiempo donde tienen comunión. Noten que cada uno durante el día está en sus quehaceres, en sus tareas, unos por aquí, unos por allá, y cuando llega la hora de comer y se sientan, entonces no solamente están compartiendo el mismo alimento, pero un tiempo especial, están teniendo comunión. Y eso es lo que Cristo quiere tener con la iglesia, hermanos, comunión. Pero la iglesia, la Odisea, el cual yo pienso que como se está viendo funcionar la iglesia de hoy, estamos en esos tiempos, han sacado a Cristo. O sea, ya no quieren seguirlo, no quieren obedecerlo, no quieren que Él sea su esposo, simplemente lo han sacado fuera y están operando a puerta cerrada, y Cristo deseando entrar y tener comunión y no le abren. Así que es un ruego que el Señor nos está haciendo. Por eso que nosotros como iglesia nunca debemos de dejar de pensar en lo que Cristo es para nosotros. Todas estas cosas que Cristo es para nosotros es de suma importancia, que nunca la olvidemos, que nunca nos atrevamos a sacarlo y a no dejarlo entrar. Ahora, ¿cómo es que se puede sacar a Cristo si sabemos que Él está presente en espíritu? ¿Cómo lo podemos sacar de la iglesia? A ver. Bien. Hermana Rosa. La manera que yo pienso es teniendo importancia en las actividades del Señor, pero no en el Dios de las actividades. Mucha actividad. Pero no está Dios en esas actividades. Después la relación con Dios es nula, pero la actividad de Dios esa sí. Muchas actividades, pero el Dios de las actividades no se le busca. Se torna en una sociedad. En una sociedad y participa como una sociedad. ¿Ok? Más bien están más preocupados por entretener y mantener las personas que va a ser la voluntad de Dios y buscarla. Magdalena. De otra manera es que no se enseña la sana doctrina. Ajá. Okay, no se entra en diferentes tipos de corrientes
Ujú. Ok, otra cosa. Lo que usted dijo. Amén. Sí, parecido, donde los mismos pastores o líderes no enseñan, pues no les conviene enseñar nada porque van a ver que están equivocados, porque han dejado de ser abuelos. No se preocupan por enseñar nada. Ujú. Si enseñan van a ver los errores Que van a Mercedes. Que hacen función de cabeza en vez de Cristo. Ujú. Exactamente. Ok. Cuando la iglesia pone su mirada, su vista en el pastor como el dueño de la iglesia, Ujú. Eso lo echan fuera. Sí, exactamente. Siguen al hombre, siguen al pastor, inclusive de una manera ciega. Siguen a ese líder más que a Cristo. Se están, O un diácono puede ser sí, cualquiera. ponen a un hombre, o sea, reemplazan a Cristo por una figura humana y siguen a Cristo. Fíjate en todas las maneras que se puede sacar a Cristo de la iglesia. ¿Alguien le había levantado la mano, Yamile? Yo tengo un ejemplo, cuando yo trabajo en una maestra, nos pusimos a hablar los otros días y yo sé que había ido a la boda del hijo. Y nos pusimos a hablar y le pregunté de la boda. Y es que el hijo se casó en gay, se casó con un hombre, pero fue en una iglesia. Y yo me quedé con la boca abierta. Claro, no le dije nada porque... pero le digo, imagínate, entonces cambian los fundamentos para los tiempos. Son maneras de sacar a Cristo de la iglesia. Sí, muchas maneras, mundanalizando, cuando se mundanaliza la iglesia, o sea, se vuelve completamente secular, y eso, hermano, tristemente se está viviendo. Nosotros tenemos que prestar vigilia y guardarnos de nunca sacar a Cristo de en medio nuestro, porque si sacamos a Cristo ya vamos de mal en peor. Cristo es cabeza, el esposo, la piedra cabecera, el sumo sacerdote, y Él está ahí queriendo tener comunión con la iglesia. La iglesia debe de estar sujeta a Cristo. Claramente lo dice Efesios 5, como leímos, igual que la esposa está sujeta al marido, así la iglesia debe de estar sujeta a Jesucristo como esposo que es de Él. La semana que viene vamos a ver entonces la relación de la iglesia con Cristo. En otras palabras, Okay. En otras palabras, tendremos comunión, lo cual es lo que se celebra al sentarse a comer juntos. Tendremos comunión, lo cual es lo que se celebra al sentarse a comer juntos. Vale la pena que complete porque están prestando atención. Ujú. Sentarse a cenar o a comer juntos. Ok, hermano, vamos a ponernos en pie, vamos a buscar el himno número 266.